La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana. Hola, buenos días. Lunes 27 de noviembre del año 2017. Estamos con Rosa María Palacios. Esto es A Pensar Más, Rosa María. Muy buenos días. Empezamos una semana intensa ya, previa al Adviento. El próximo domingo es el primer domingo de Adviento. Ya la Navidad encima de nosotros en 4 semanas más, ¿no es cierto? 4 domingos viene la Navidad. Y bueno, hay mucha noticia política que comentar, por cierto, pero estábamos comentando las portadas de la mañana, ¿no? Que han sido, la verdad, sorpresivas. Una entrevista en El Comercio a la congresista Úrsula Letona que dice: a nadie en el Perú le conviene que PPK no termine su mandato. Ya, esa es una cosa media rara, ¿no? A nadie en el Perú, no sé, nadie le conviene que PPK no termine su mandato, no sé si ella puede hablar por los 32 millones de peruanos, ¿no? Es un poquito exagerado. Me imagino que se refiere que a nadie en el fujimorismo le conviene que PPK no termine su mandato. Ya puede hablar por la representación que tiene, ¿no? Por su representación electoral, pero no por otros peruanos. En realidad, a nadie le conviene efectivamente que en el Perú no haya institucionalidad, pero tampoco a nadie en el Perú le conviene que te vuelves al Tribunal Constitucional, que te vuelves al fiscal de la Nación, que te bajes un gabinete, ¿no es cierto?, que te bajes ministro cada vez que quieres. Eso no le conviene a nadie en el Perú, es parte de la estabilidad democrática y eso es exactamente lo que están haciendo. En una encuesta de GFK ayer, 68% de los encuestados a nivel nacional en zonas urbanas han señalado que la persecución contra el fiscal de la Nación se debe a una venganza política. Eso es casi el 7 de cada 10 peruanos creen que el fujimorismo se está vengando del fiscal de la Nación por la investigación a Joaquín Ramírez. Además, como hemos visto, me he demorado un poquito haciendo sumas y restas, no tienen los votos, eso es lo más notable de todo. Y vamos a explicarles rapidito, y esto es una cuestión matemática, pero hay que estar concentraditos. Ya. A ver. Vamos. El Congreso tiene 130 miembros. Perfecto. Para destituir o inhabilitar al fiscal de la Nación, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a otros, pero pongamos esos son los dos casos actuales, se necesita 2/3 del número legal de miembros. Eso es, de 130, los 2/3 son 86.6. Como los congresistas no vienen de a .6, ya son 87 congresistas. Muy bien. El mismo número que se necesita para nombrar magistrados al Tribunal Constitucional o al Defensor del Pueblo. 87. El mismo número que se necesita para vacar al presidente de la República. Muy bien. 87 votos. Hasta ahí no hay problema. El problema es que en el procedimiento para destituir a no para vacar al presidente, pero sí para destituir a los miembros de la Corte Suprema, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los magistrados, en fin, al fiscal de la Nación, etcétera, 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 se necesitan esos 2/3 menos los que ya votaron en la comisión permanente, porque de acuerdo a las disposiciones del Congreso no se puede votar 2 veces. Es decir, la subcomisión de acusaciones constitucionales acusa ante la comisión permanente y la comisión permanente aprueba y acusa ante el pleno del Congreso. Entonces, tus 87 votos los tienes que conseguir sin esos 26 votos que tiene la comisión permanente. Es decir, si tú a 130 parlamentarios les restas 26, tienes 104 hábiles que pueden votar, que tienen derecho a votar. Igual, de esos 104 tienes que llegar a 87. Okay. No a 67, como alguien dijo, no, a 87 igual, son 2/3. Por lo menos yo lo entiendo así. ¿Ok? Porque alguien me dijo, no, es que se resta la comisión permanente, que son 26 de los 87. Está considerando sus votos. Claro, entonces Claro. no, pues, ¿se dan cuenta? Entonces no funciona así. A menos que se den esos votos como ya, no creo, ¿no? No creo. No. Bueno, ok. Entonces, regresando a nuestro conteo matemático.
De los 4. 104 que tenía, de los 104, ¿no es cierto?, tienes que llegar a 87. Pero resulta que en esta comisión permanente, el fujimorismo tiene 15 de los 26. ¿Ok? Ellos tienen 72 votos, considerando que Jenny Vilcatoma va a votar con ellos. ¿Ok? Tienen 72, pero si le restas 15, ¿no es cierto? Ya, 89. No, 72 menos 15. 72. Claro, que es la bancada de Fuerza Popular. Solo la bancada, que es la única que está apoyando la institución del fiscal de la Nación. 57. 57. Claro. Les faltan 30 votos para llegar a los 87. Entonces, ¿qué tendría que suceder? Que todos los demás partidos, a excepción del PPCausismo, digamos, voten con ellos. Bien difícil que Marisa Grave y la izquierda vote con ellos. Bien difícil que todos los de Acuña voten con ellos. Jorge del Castillo ha dicho que no tiene los votos, que no votará, el APRA ha dicho que no van a votar por ellos. Entonces, van a conseguir algunos otros votos, pero no 30 votos, ¿no? Si fuera la interpretación que otra persona me ha hecho, que me parece más graciosa, necesitan solo 5 votos. En esa de los 5 votos es la siguiente, ¿ya? A ver si alguien me la aclara. Yo creo que la mía es la correcta. Se necesitan 87 votos, sí. Pero como restas los de la comisión permanente, en realidad necesitas solo 61 votos. ¿Qué? Claro, sí, la comisión permanente, ya. Entonces, 61 votos menos los 54 que tienen los 56 que tiene el fujimorismo, solo le faltan 5 votos para llegar. Y ahí sí la hacen de todas maneras. Ya estarían cantando victoria. Ya estarían cantando victoria. Con 5 votos estarían pegando gritos de la felicidad. Ahora, yo lo que no entiendo es si le faltan 30 votos, en los dos casos le faltan votos, pero si le faltan 30 votos, ¿por qué siguen adelante con una acusación que es un disparate? ¿No? Porque miren, 5 votos sí los consiguen de todas maneras, o sea, de eso no me cabe la menor duda. Va a ser más o menos rápido. Ahora, por qué quieren volarse al fiscal de la Nación? Esa es la primera pregunta, ¿no? Porque no ha cumplido con sus funciones, es lo que dice la acusación de Salaverry. No, pues es una acusación completamente absurda, ¿no? Por nombrar al fiscal Hamilton Castro. Bueno, en eso tal vez la señora Jenny Vilcatoma tiene algo de razón, pero no por las razones que ella alega, sino porque, ¿qué es lo que sucede? En todo el año no han habido colaboraciones eficaces importantes. Al no haber colaboraciones eficaces importantes, no hay nada para iniciar verdaderamente un juicio oral y una acusación. No hay, pues. Hay unas en trámite, ¿no? Pero, entonces, ¿cuál era la central? Lo hemos comentado acá varias veces, la de Barata. ¿Se ha dado la Barata? No se ha dado la Barata. ¿Quién ha impedido a toda costa que Barata sea un colaborador eficaz? Hamilton Castro. ¿Con quiénes? Con otros fiscales también, con el fiscal Peña, que le pidió al fiscal Pérez que cuando vaya a Curitiba no pregunte por Alan García, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Por qué hay tanta preocupación de que se vaya Pablo Sánchez, que se tiene que ir, me parece que en julio del próximo año? Porque el que lo debe suceder es el fiscal supremo Chávarri, que es muy amigo de Edmundo Peláez, así se los pongo. Me han dicho que son compadres. ¿Ya? Entonces, si tenemos un fiscal Peláez de nuevo, lo que vamos a tener es a Alan García protegido. Así de fácil. Que ya lo tenemos protegido, porque si ustedes se fijan, de Alan García ni siquiera se puede preguntar a Marcelo Odebrecht. Ni siquiera se puede preguntar. Y probablemente ese sea el caso más importante a investigar, dado que hay una banda ya completa de funcionarios públicos de ese gobierno con cuentas en Andorra. O sea, funcionarios con cuentas en Andorra del gobierno de Toledo, no hay. Funcionarios con cuentas en Andorra del gobierno de Humala, no hay. Del gobierno Kuczynski, no hay. ¿De quién sí hay? Todos son del gobierno de García. Todos. Y ese caso, que es el más importante por el que hay que hablar, de ese no se pregunta. Nada. Es muy raro, la verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué la bancada del APRA también se ha negado a emitir su voto en este caso, si le convendría la salida de Sánchez? Porque no pueden ser tan descarados. Eso es lo que pasa. Ahora, acuérdate que lleva la voz cantante acá es Jorge Castillo, sí,
que presumo que quiere ser el heredero del APRA, que dice que hay APRA después de Alan, presumo que quiere ser el candidato presidencial, ¿no es cierto? El premier, no sé, quiere tener una relevancia política, etcétera, y eso es lo que él debe presumir que va a pasar, ¿no es cierto?, si es que a Alan García finalmente lo procesan. Lo que no sabe es que donde cae uno caen 100, sobre todo en el Partido Aprista, porque las redes de Alan García sí no están en las personas obvias, probablemente no estén cerca de Jorge del Castillo, no es la obvia, él tiene las suyas propias, pero sí son bastante extensas, por decirlo menos, ¿no? O sea, toda la plata que se ha encontrado robada durante su gobierno no está en sus manos, eso está clarísimo. No lo va a estar, ni que fuera tan idiota. Ya lo fue una vez, con Zanatti y toda esa historia, no lo va a hacer 2 veces. Claro. ¿No? Obviamente tiene testaferros, pero en fin, así estamos. Y esto creo que se va a resolver pues rápidamente. El 15 de diciembre, ya estamos a pocos días, termina la legislatura. Dicen que la van a ampliar hasta el 23, tal vez, y con eso tendremos pues menos de un mes, digamos, de suspenso. En ese tiempo yo no creo que el fujimorismo logre convencer a todos y cada una de las bancadas de que hay algo contra cada uno de sus líderes por los cuales conviene el silencio absoluto. Además, digamos una cosa, mientras nadie fastidió a Pablo Sánchez, todos eran felices. El error de Pablo Sánchez, no el error, yo creo que es el acierto, pero para sus enemigos, es haber nombrado al fiscal José Domingo Pérez, un fiscal que tiene muy buena reputación, que no es corrupto, no es aprista, en el caso de Joaquín Ramírez. Eso es lo que me da pataleta al Fujimorismo, para pataleta. Sí. O sea, ¿cuándo comenzaron a ir a santas contra la fiscalía? Cuando nombraron al fiscal José Domingo Pérez, dijeron, ups, con no vamos a poder. Así de fácil. Con lo cual deberían sacar a Hamilton Castro, nombrarlo a él de fiscal coordinador con la retención de todos sus casos y seguir adelante hasta que se consigan en un lapso de, yo creo que muy pocos meses, colaboraciones muy completas de Barata, porque fíjense, Barata no le dice lo mismo a los fiscales peruanos que a los fiscales brasileños. Con los brasileños no puede mentir, con los peruanos puede decir cualquier cosa. Y ha dicho que ya no va a decir nada más. Si miente en Brasil, se va 20 años preso. Tiene su sentencia ahí, suspendidita, ¿no? Si miente, 20 años preso. Porque está bajo, digamos, este beneficio, ¿no? Exactamente. Y DL Reporteros ya ha hecho una lista de las contradicciones entre las declaraciones a unos y a otros. Y tú te das cuenta que cuento un cuento allá y cuento un cuento acá, en varias cosas. Y esa es una estrategia de defensa, pues está dosificando, te está diciendo que sabe más de lo que sabe, o que sabe menos de lo que sabe, omite, sabe la importancia que tiene Alan García y Keiko Fujimori en la política peruana, los quiere guardar para más adelante, los quiere negociar por algo más, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que quería hablar, o por lo menos estaba con ganas de hablar, porque habló bastante, pero ese es un tema que está pendiente todavía de solución. Y además hay que decirlo que Barata no es el único que manejó dinero que iba al Perú. Hay varios. Mameri, hay otros más, además de Marcelo Odebrecht, que sabe la parte general, pero la parte concreta la sabe Barata y la saben 3 más, que también podrían perfectamente hablar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. Todo el mundo me dice, esperemos que los fujimoristas no realicen su famosa interpretación auténtica, ¿no es cierto? Y así no logran destituir tanto fiscales como magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora, en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional hay que decir 2 cosas. Uno, los casos están ya más avanzados. Hoy día se presentan los magistrados o sus abogados, no estoy muy seguro cuál es el camino que van a seguir, ante la Comisión Permanente ya para presentar sus descargos. Y en ese caso sí había voluntad de otros partidos y apoyo de otros partidos, porque como ustedes comprenderán, en el caso del Frontón, el APRA está metida hasta el cuello. Entonces ahí iban 5 votos. Pedro Lachea, Peruanos por el Cambio, presentó la demanda. O sea, ahí hay otro juego. Y ahí sí están más cerca de
de los 87 votos menos 26, ¿no es cierto? Mucho más, digamos, de los 130 menos 26 que no juegan, de los 104, y de esos 104 sacar 87, yo creo que sí están mucho más cerca. No, obviamente la izquierda no va a jugar con ellos, pero sacando a la izquierda, que son 20, estás ahí nomás, ¿ah? Estás bien cerca. Y si Acción Popular, el APRA, Alianza por el Progreso, y el gobierno vota por la institución de los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que se va a hacer es votar uno por uno. Ya. Claro, pues. Claro. Entonces van a sacar a uno, porque además el fujimorismo no necesita sacar a los 4. Claro. Con que saque a 2 nomás ya está arreglado. Ellos han nombrado a uno, que es Augusto Ferrero. Sardón lo consideran suyo porque lo propusieron. Si nombran a 2 más, tienen 4 de 7, tienen mayoría y se acabó el problema. Con que saquen a 2 están arreglados. Es otro juego. Pero igual, también los números son importantes. Claro, ahora, en este caso, los congresistas también se estarían jugando cierto futuro político. También, Bueno, ¿no? mira lo que le está pasando al fujimorismo. O sea, el fujimorismo ayer en una encuesta a nivel nacional, Sí, pues. o sea, 7 de cada 10 peruanos dicen que lo único que quieren es sacar al fiscal por venganza. La tienen clara. La tiene clarísimo, lo que tienes que hacer, pues, no, para no darte cuenta, ¿no? Estamos en plena investigación anticorrupción, una investigación que ha tenido todas mis críticas y la seguirá teniendo hasta que no cambie, pero que no que cambiar al fiscal de la nación no hace que el asunto pues mejore, sino por el contrario empeore para la justicia, no empeore para la corrupción, que va a estar muy contenta. Mientras menos acuerdos de colaboración se consigan con los brasileros, mejor para todos los corruptos peruanos, pero mejor. Y lo que van a quedar son acusaciones en el aire que no tienen fundamentación en nada más que en el dicho de alguien, que no puede ser ratificado en un proceso, que eso es bien complicado. A ver, mi productor me dice, pausa, que ya está con nosotros el regidor Hernán Núñez. ¿De qué vamos a hablar? Por supuesto, del caso de Susana Villarán. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Tenemos comentarios desde Facebook Live. Patricia Chávez, Rosa María, nos dice: el fiscal de la Nación y toda la Fiscalía está recibiendo el apoyo de la mayoría, por tanto, deben hacerse merecedores de la confianza, y lo primero es imitar el procedimiento de la Fiscalía brasileña y lograr desbaratar a Ramírez. Creo que en mayoría se refiere al público en general, ¿no? Al público. Y Sandro Aulestia dice: Jorge del Castillo vino la semana pasada a Chorrillos a promocionar un proyecto de ley de salud para mototaxistas y taxistas. ¿Está en campaña? Ah, sí, claro. No, alguien les dijo en campaña que Alan García iba a ganar miles de votos ofreciendo seguro para taxistas y mototaxistas. ¿Te acuerdas que le hablaba de eso a Olivera mientras Olivera le gritaba de todo? ¿Quién se va a acordar pues de seguro? Pues nadie tomó atención a ese Nadie, punto. pues imagínate tú. Lo estoy viendo en Canal 7 en este momento, está en un reportaje, porque hoy es un aniversario del lanzamiento del satélite Perusat 1. El satélite que se compró durante el gobierno de Humala y que tanto interés suscitó en la congresista Luciana León, llegando a trompearse hasta con el embajador de Francia, cuando se comprobó que no había nada negro, no había nada cochino y que se había comprado de estado a estado. Bueno, estamos celebrando el primer aniversario y hay miles de fotografías aéreas después. El satélite sirve y sirve bien. Y la Fuerza Aérea, que es la que maneja esto a través de CONIDA, pues tiene ahora una tarea importantísima. Y lo curioso es que el procurador y el ministro de Defensa que criticaron esta compra son el ministro del Amor, ahora en problemas, y su procurador en más problemas que él. ¿Ah? ¿Cómo es, no? Estos que salen a gritar, sí, vamos a investigar acá estos graves actos de corrupción. No, después resultan más embarrados, pero en fin. Que estallan en sus caras al final. ¿Ah? Estallan en la cara las cosas. Estallan en la Terrible, cara, ¿no? qué barbaridad. Y lo que es la crueldad, ¿no? Yo el fin de semana puse una noticia que, bueno, no es noticia porque finalmente es un régimen penitenciario, ¿no? Susana Villarán, pobrecita, no, Nadine Heredia está presa, como ustedes saben, y solo la dejan ver a su hijo, que es pequeño, cada 15 días, 2 horas.
no es una asesina pues feroz, ¿no? No es terrorista, no ha cometido una violación, o sea, no es una presa peligrosa que ponga pues en riesgo la vida de su hijo, ¿no? Eso se puede entender en el caso de una mujer pues de extremada violencia, ¿no? Pero ese es el régimen en el Perú. Y a mí me llama la atención, porque eso no me parece justicia, me parece un ajusticiamiento. Y las respuestas, si vieras, bien hecho, que se friegue, ojalá que le metan los hijos adentro, o sea, a ese nivel. Claro, el anonimato permite muchas cosas, ¿no? Y la crueldad sin límite también. Pero yo lo que digo es, fíjense, quien es cruel, serán cruel con él. Eso es inevitable. La gente que es cruel recibirá crueldad, pues no hay otra forma. Con la vara que mides, ¿no? Con la misma vara que mides serás medido, ¿no? El día que te pase a ti. Igual con mis colegas en la televisión que siguen haciendo explotación de la muerte de una menor de edad. Ojalá que no se les muera nadie en su familia, digo yo. Porque a la primera queja les dirán, no, papito, tú sacabas acá menores de edad, les pedías testimonio, les hacías hablar de vida sexual privada, todo frente a la cámara. Eso no se hace, está prohibido. Y hay vías legales para impedirlo, siempre y cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones haga algo, pero no le da la gana de hacer nada, pues, porque es circo. Y el circo le gusta. A mí me hace una gracia porque hay gente que te dice, pero usted, ¿por qué no quiere que se sepan estas cosas? Tenemos derecho a saberlo. No tiene ningún derecho a saber nada. Absolutamente nada sobre la intimidad de una menor de edad. Nada. En general, no tiene derecho a saber nada de la intimidad de las personas que no tienen notoriedad, que es lo que pide el Código Civil. Notoriedad pública. Una menor de edad que pasó por la selección de Boli, ¿tiene notoriedad pública? No tiene, pues. No tiene. Pero era un casito pues entretenido para el fin de semana, ¿no? Y el próximo fin de semana buscarán otra víctima, no se preocupen, ¿no? Porque la realidad que presenta siempre los medios de comunicación es una realidad absolutamente fragmentada, nunca completa, ¿no? Entonces te dan la sensación de, ¿no? Pero no esa es la realidad. Pero en fin, vamos a hablar de realidades más turbias y complejas. Susana Villarán aparece esta vez en las declaraciones de Jorge Barata y de Vladimir Garreta. Primero aparecieron las de Garreta, después la de Barata, después se recogieron unas del pasado, de la campaña de la reelección del 2014, y finalmente algunas de el frustrado intento de llegar al Congreso el 2016. Nos acompaña Hernán Núñez. Hernán Núñez era casi el último de los regidores que había entrado con Susana Villarán, y con la revocatoria terminó siendo teniente alcalde. Porque claro, se acordarán ustedes que una mayoría de ciudadanos limeños marcó toda la fila de regidores de Fuerza Popular en un extremo de la cédula, pero no marcó la otra línea. Y al no marcar la otra línea, el señor Núñez quedó primero y quedó teniente alcalde de la ciudad. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Así que fue teniente alcalde un año. Año y medio, ¿no? Año y Porque medio. la revocatoria se da en marzo, se demoró bastante en emitir los resultados de finalmente quiénes se quedaban o no se quedaban en el Consejo, hacia eso dio mayo del 2013, y mientras salió la resolución ya dio medio año el 2013 hasta el 2014. Claro. Entonces, así terminó la historia. Durante la campaña del no, ¿cuál fue su participación en ese entonces? La participación mía y la de varios regidores en realidad fue la de vocería política y la de articulación social y vecinal en función, digamos, de los sectores con los cuales teníamos un trabajo político, nosotros o nuestras organizaciones. En función de eso se nos asignaba de enviar el mensaje del no, que también es cierto, hay que señalar, en un inicio era una campaña bastante desordenada, es decir, cuando inicia el proceso de revocatoria tú tenías frente a la campaña del sí bien ordenada, con colores definidos, con folletería, paneles, afiches, volantes, algunas spots en radio. Amarillo, Claro, amarillo luna. ¿No? Y después, esa es otra historia, ¿no? Porque nadie nos ha contado quién financió la campaña del sí. Ellos presentaron una cuenta de 10.000 soles, creo, no, 40.000 soles habían gastado. 19.000 soles, según Perdón, Marco 19.000 soles. Nadie ha presentado. Ahora, paréntesis, no había obligación de presentar cuentas, ¿ah? Se presentó porque hubo un pacto ético electoral. Exacto. Y había que presentarla por el pacto ético, pero obligación legal nunca hubo. Muy bien. Entonces, sin obligación legal, sin sanción alguna, y por mera voluntad,
Marco Tulio presentó una cuenta de 19.000 soles, poco probable, ¿no? Porque a punta de fideos se habían comprado todas las firmas y los fideos también cuestan, pues no, alguien los tiene que poner. Después supimos, por una grabación que yo hice pública, de la participación directa y decidida de Luis Castañeda Locio, que tal angurria, ¿no? Por llegar a acudir al lugar y no esperar su turno, ya lo iban a volver a elegir. Pero quería pues acomodar al lugar, desprestigiar esa gestión. Dicen que por venganza, por haberse investigado el tema Comunicore, que hasta ahora no se procesa, que genial, ¿no? Es del 2005, estamos en el 2017, no se procesa hasta hoy a los culpables, ¿ya? Y por supuesto él consiguió por un habeas corpus que lo sacaran del caso, cuando todos sabemos que estaban metidos hasta las orejas, y esa plata se perdió para siempre en bolsas de plástico. Pero en fin, usted entonces se dedicó a hacer actividad política. Eso significa, como dicen ustedes, bajar a bases. O sea, se iba a hacer reuniones municipales, distritos, ¿no es cierto? Reuniones con asociaciones de comerciantes, vecinales, etcétera. Los regidores no teníamos ninguna injerencia en el diseño de la campaña, es decir, en temas comunicacionales, ni en el manejo de recursos, ¿no? Es decir, a nosotros se nos asignaba en algunos momentos alguna reunión. Por ejemplo, yo me acuerdo que alguna coordinadora territorial de la campaña me dijo, oye, tú puedes ir a San Bartolo, por decir. Perfecto. Entonces íbamos a los territorios, ¿no? Claro. Entonces ahí se reunían con el Club de Madres, con el con el vaso de leche, con las otras personas. Se transmitía el mensaje hacían propio de la campaña. Eso es parte de una campaña natural. Muy bien. Una vez que todo esto sucede, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, gana el no con las justas, gana el no con las justas para Susana Villarán, pero no para los regidores. Usted se tiene que haber preguntado, como todos, bueno, ha venido Fabre, ha traído estos colores bonitos, han hecho panelería por todo Lima, unos paneles importantes, mega paneles grandes. Yo no recuerdo tanta propaganda en la televisión, pero sí hubo propaganda en la televisión. Bueno, ¿de dónde salió la plata para pagar todo esto? Precisamente en el marco de la campaña, como decía al principio era desordenada, pero después se fue uniformizando, comenzaron a aparecer los paneles, ¿no es cierto? Entonces ahí comenzaron a hacerse consultas de los propios regidores, incluyéndome, de dónde venían los fondos. La explicación que se nos dio es, bueno, esto viene de distintos aportantes en el marco de una campaña que no estaba regida por un partido, sino que era bastante diversa, bastante plural, ¿no es cierto? Entonces la explicación tenía cierto correlato con la realidad en una campaña que más bien fue en aumento, digamos. Ahora, miren, no es por nada, ¿ya? Pero la gente de izquierda es bien necia. ¿Ya? Y el único mecenas que ahí conozco es Salomón Lerner. Y como dice en una crónica muy interesante Fernando Vivas, o sea, Salomón Lerner, de hecho, yo puse unos cuantos miles de soles, pero no ninguna cantidad parecida a lo que aparentemente, ni siquiera el total de lo que se gastó formalmente. Y con alcancía pues no iban a llegar muy lejos, tiene que haber habido más gente. No, de acuerdo, es por eso que es preciso recalcar, digamos, que era una campaña propia de la izquierda, ¿no? De hecho, si era propia de la izquierda, teníamos la campaña del 2010, que fue súper austera, creo que Susana sacó 5 paneles en todo Lima, fue bastante inicio en esos términos, ¿no? Pero sí tenía un correlato con la realidad en el sentido de que mayores sectores en un contexto de polarización se iban adhiriendo de uno u otro bando, ¿no? No solamente Salomón Lerner, incluso en algún momento se habló de Susana de la Puente, que es familiar, en fin. Entonces, digamos, bueno, por ahí podrían venir los aportes y el compromiso era de que una vez culminada la campaña se haga una rendición de cuentas ante el jurado, a pesar de que no estaba obligado, ¿no? Y ahí se da la rendición de cuentas de 1.600.000. ¿Y le pareció razonable esa cifra? La verdad es que yo no sé exactamente cuánto cuesta cada que, entonces dije, bueno, si eso es... Pues, es que fíjese, lo que sí hay acuerdo en que se le pagó a FX Comunicaciones. Sí, claro, era público incluso en el 2013. 436.000 soles. FX Comunicaciones dicen que a ellos le pagaron $2 millones. Entonces hay una distancia, pues, entre el cielo y la tierra, entre lo que cobra FX Comunicaciones, o cobraba, ya no sé si está operando por una campaña, y lo que se le pagó, salvo que hayan venido a hacer acá un voluntariado, ¿no? Claro. Cosa que no parecía. Y de esos 436.000 soles, o sea, digamos, yo no creo que Fabre cobre pues menos de ¿qué? $200.000, ¿no? Entonces no alcanza. Ya, me dijeron, no, va a cobrar poquito, ya, $100.000. Bueno, 100.000 sí alcanza y el resto para hacer encuestas y unas cuantas cositas. Pero faltaban paneles, faltaban otras cosas. Y lo que también se dijo en su momento, y se le dijo a Marco Herrera, que era el personero, oiga, lo que se ha gastado en publicidad, en televisión,
excede el 1.600.000 soles. ¿Cómo explican todo lo demás? En efecto, habían dudas ya en ese tiempo sobre los No, financiamientos se de lo campaña. dijo OMPE claramente. Sí, Fíjese, claro, había- el reporte de televisión nos dice que ustedes han gastado en televisión y radio, que esos reportes sí son obligatorios. O sea, la televisión sí está obligada a reportar a la OMPE cuánto se gasta en campañas políticas. Ese reporte excede. Y Marco Herrera dijo, sí, lo vamos a resolver. Había un problema en la presentación, nunca se resolvió. Exacto, nunca se resolvió. Nunca se resolvió la duda. Entonces, el problema ahí es que al final, bueno, la verdad es que quedó un hueco. Sí, nadie, sí, que de nadie acuerdo. dijo que lo había cubierto. De acuerdo. Incluso creo que en parte de las pesquisas que viene haciendo Fiscalía se debiera considerar esos documentos de parte de los medios de comunicación. Es decir, ahí deben haber recibos a nombre de... Yo asumo que es RFX Comunicaciones, no lo tengo claro, pero debiera ser en todo caso parte de las investigaciones que viene realizando Fiscalía. Bueno, muy bien. Pero, digamos, en ese momento alguien pudo haber dicho, oye, nos está diciendo la OMPE que hemos gastado solo en televisión más que en toda la campaña. ¿No hay un problema acá? Sí, yo creo que quizás se debió haber sido más insistir Pero ¿por más qué aún, no- ¿no? por- Ahora, por hasta qué ese no- momento... ¿Por qué no se fue? A ver, la bancada no tenía ninguna reunión con los comités, digamos, con el núcleo promotor de la campaña por el no. De hecho, yo asumo que después de la votación, esta comisión ya quedó desactivada. O sea, Claro. era una campaña sin una estructura tan estricta como un partido que, digamos, a quién le pedíamos explicaciones, ¿no? Claro. Entonces, finalmente había la Ahora, presentación. yo le voy a hacer una pregunta, le voy a dejar una pregunta pendiente, ¿ya? Porque quiero que me la piense bien, porque hasta ahora nadie me la puede contestar. ¿Ya? El señor Miguel Castro dice que él no era el encargado de la plata. El señor Marco Herrera dice que era el personero, él no era el encargado de la plata. Susana Villarán dice que ella no era la encargada de la plata. Todos los regidores dicen que ellos no eran los encargados de la plata. Entonces, ¿quién era el encargado de la plata? Vamos a ir a la pausa y volvemos, porque salvo que haya sido el Espíritu Santo, no tengo la menor idea de quién es el encargado de la plata. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio, no se vaya. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco, Radio Santa Rosa y Lima, Radio Santo Domingo, RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María, quedó una pregunta en el aire. La pregunta, ¿quién era el hombre o la mujer de la plata? O el comité de finanzas, o lo que como se llamara, ¿no? ¿Quiénes eran o quién era? Bueno, yo no lo puedo asegurar porque, como señalé hace un momento, los regidores no estábamos en ese tipo de coordinaciones. No, yo lo sé, pero hay alguien que, oye hermano, no sé, en tal sitio hay que poner un panel, te aviso nomás. O sea, no sé, No sé con exactitud quién manejaba eso. pero no puede ser. Pero a lo que voy es... Todo Ni lo que- Anel lo sabe, no sabe nadie. Es cierto, hay explicaciones ahí que se deben dar. Anel, que era la jefa de la campaña, porque la nombraron jefa de campaña en un momento, tampoco sabe quién manejaba la plata. Ya, eso sí es una Y Susana responsabilidad que- Villarán tampoco sabe quién manejaba la plata. De acuerdo, yo Y creo los que 40 los- regidores tampoco saben, 40, los 20 y tantos, 21. tampoco saben quién manejaba la plata. Yo creo que sí, hay explicaciones que se tienen que dar en ese aspecto, pero Y creo los que sí- asesores de Susana Villarán tampoco saben. Y el gerente de la plata tampoco sabe. O sea, discúlpeme, eso no tiene ni pies ni cabeza. Claro, porque el primero que diga yo manejaba la plata, vienen con las marrocas y se lo llevan, pues me imagino, están aterrados. Entonces, pero alguien tiene que decir la verdad. Porque No, si de acuerdo, yo creo si que... no se van todos. Yo pues, creo ¿no? que hay que decir la Hasta verdad. que uno cante. Y parte de la... Es decir, lo que es verdad también es que los regidores no eran parte del esquema del diseño ni del financiamiento de la campaña, ¿no? No, de hecho... sí, porque tenían que trabajar, o sea, tenían que, digamos, como ustedes, hacer trabajo político, eran parte del diseño no, de la claro, campaña. pero, o sea, a ver, a mí me asignaba una reunión en algún distrito y yo iba con la mía, es decir, no tenía una movilidad ni nada de ello. No, por supuesto, Entonces, obviamente, todo era voluntariado, estamos de acuerdo, ¿no? Es igual como todos los artistas que han participado, que quieren hacer la lista negra, pues como No, dice eso ya es el comercio, vergonzoso, ¿no? el comercio ha hecho bien gracioso, pues la lista negra de Hollywood en los 50, el macartismo más puro, ¿no? Sí, hay un sector que usted ha está en tenido eso. actividades antiperuanas, ¿no? Una cosa así espantosa. Ya, pues no sean ridículos. Ahora, Eso- lo que sí es eso cierto show, es, ¿no? lo que sí es cierto es que hay elementos, ¿no?, que señalan claramente la figura de José Miguel Castro en el manejo de cuentas. Hay varios. El A ver. testimonio de Garreta,
el testimonio de Barata, que lo señalan directamente a él como la Los persona. dos lo Claro, señalan como la exacto, persona con la que cual llegan digamos, a tratar las En particularidades. el caso de la forma. Barata, lo señala como la persona que lo llama en primer lugar a su Así es. oficina y le pide el dinero. Ahora, ojo, hay que decir, coleguitas, ¿no? Se prueban llamadas de Susana Villarán a Barata, y lo que se prueban es llamadas de el teléfono de la Municipalidad de Lima a Odebrecht. Bueno, obviamente tienen que haber llamadas, estaban coordinando una claro, concesión. que no o demuestra sea, en sí mismo nada. no demuestra nada, pues. ¿No? Entonces, por favor, un poquito más ¿no? de rigor, ¿ya? Pero en fin, porque si vamos a hacer las cosas, pues hagámoslas bien. Entonces, lo que sí se ha probado, creo yo, es que hay una negativa generalizada a reconocer de quién era la plata. Y la segunda cosa, una vez dicho esto, de quién era el responsable. Pero supongamos que fuera Miguel Castro, José Miguel Castro, el gerente de la municipalidad. Si era el gerente de la municipalidad y a la vez era el miembro único del comité de financiamiento de la campaña, hay un problema muy grave. Porque la municipalidad estaba, y usted lo sabe, en todo el año 2012 y en buena parte del 2013. O sea, desde que se inicia la recolección de firmas hasta que vamos a votar, pasando por la convocatoria y finalmente el acto de votación, se estaba negociando un contrato con Odebrecht y se estaba renegociando un contrato con NOAS. O sea, se superpone, la línea del tiempo lo destruye, se superpone la línea del tiempo, digamos, de la negociación en un caso y renegociación en otro, con toda la etapa de la revocatoria. Entonces, es inaceptable, ¿no es cierto?, ya hasta delictivo, que se reciba un donativo de un contratista de la municipalidad. De acuerdo, yo estoy ahí de ¿En acuerdo. qué está de acuerdo? Estamos de acuerdo. Jamás se debió haber aceptado. No, es decir, si... a Ni ver, solicitado ni aceptado. Por supuesto, si se hubiera transparentado, digamos, en ese momento, que esos aportes que, bueno, están en investigación si se han dado o no, existieron, yo creo que varias personas, incluyéndome, o el grueso de las personas, no hubieran estado a favor de esa campaña. Y hubiera sido hasta preferible que Susana sea revocada antes que entrar en este tipo de contradicciones y de, digamos... Además, mire usted, hay un antecedente. Miguel Prialé, que se fue más o menos limpio de la municipalidad, el otro Miguel, siempre se me confunde, se fue, ¿por qué? Porque le criticaron haber aceptado una donación de arena para la herradura de Odebrecht, que no es nada en plata, ¿ok? Y el agua obviamente se la llevó. Ajá. Por haber aceptado esa donación de arena de Odebrecht, se renunció y se fue. O sea, Miguel Castro, si ha aceptado una donación de campaña de Odebrecht, dígame usted, tendría que haber renunciado en el acto. No, claramente, claramente. Ahora, pero ¿por qué se ocultó? ¿Qué era lo que dijeron? Bueno, el fin justifica los medios, estamos jugando contra una banda de mafiosos, acá está detrás el APRA, el Fujimorismo y Castañeda todos juntos, estos son unos delincuentes, entonces tenemos que hacerlo a como dé lugar. Ni idea, o sea, Ni idea. La verdad es que no lo sé, pero si ese fuera el criterio, en todo caso, que se determinó en ese momento, lo más saludable sería que se diga. Pero usted pasó a ser teniente alcalde luego. Así es. Muy bien. Después de la revocatoria. Y ya tenía los contratos firmados con Odebrecht, después de la revocatoria. Poco después de la revocatoria se firma el contrato definitivo con Odebrecht, ¿no es cierto? Sí, pero es importante señalar que hay dos momentos previos a la concesión de Lima, que es la aprobación de la declaratoria de interés y la adjudicación al proponente que se da el 18 de septiembre. Así es. La resolución de la revocatoria salió el 31 de octubre del 2012. Yo ¿no sé, es cierto? yo sé. Pero ya está, en septiembre pues todos sabíamos que íbamos a la revocatoria. No, de acuerdo. Lo que voy es que no fue una decisión unilateral desde la alcaldía ni desde el gerente. Y de hecho, cuando se expone ante el Consejo, en buena cuenta los regidores sabíamos el esquema económico-financiero de la concesión. No, y nadie discutió en Lima que fuera una mala idea. Ese no es el asunto, ni tampoco que la modificación del contrato de deuda fuera una mala idea, porque si no había un problema social en el RIMAC. Así es. Eso tampoco está en discusión. Pero sí lo que está en discusión es que mientras tanto, como dicen en las películas, mientras eso sucedía, ¿no es cierto?, estaban recibiendo, vamos a ver si es verdad, todo tiene que ser corroborado, un financiamiento de Odebrecht y OAS para la campaña. Según Barata, ciertamente solo de Odebrecht, según Garreta, de Odebrecht y de OAS. En eso hay también una contradicción entre los dos testimonios que tiene que verse. Bueno, en el caso de Barata no se verá nunca porque hasta que no colabore no se puede ratificar su testimonio. Pero en todo caso, el asunto ahí puntual es que, digamos,
usted como teniente alcalde, como teniente alcalde, sí le podía pedir algunas explicaciones al, gerente general de la municipalidad, ¿no es cierto? A ver. O sea, usted ha trabajado con él hasta el final del mandato de Susana Villarán. Sí, de acuerdo, pero... Nunca hablaron de la campaña. La verdad es que no. Y como Se cerró una puerta en el pasado y nunca más volvimos a hablar de Pero la... además porque yo no recuerdo en la figura de José Miguel Castro una persona que siquiera haya participado en una reunión de campaña. Yo recién me entero que él estaba o tenía haber tenido algún nivel de coordinación. Pero digamos, usted dice que usted tampoco participaba en las reuniones de campaña. No, claro. Sí participaba. De las actividades de campaña. De las actividades, claro. pero no de las reuniones de coordinación. De coordinación sobre algún... La bancada tenía un nivel de coordinación sobre los mensajes políticos que iba a dar. Muy bien, esa es otra cosa, pero sobre la coordinación de la campaña. No, yo no participé. Por eso, pues, ¿cómo iba a saber si Miguel estaba ahí? O sea, claro. a lo que voy es... Yo no estuve en la reunión, ¿cómo? No sé si Miguel estuvo ahí. Bueno. ¿Cómo le pregunto al Pero señor sí puedo Castro? preguntar, por favor, ¿me podrían decir quiénes son los que manejan la campaña? Eso se preguntó en ese momento y dijo, se explicó, hay un comité que no sé qué. Ya pues, pero ¿quién es el comité? La verdad es que nunca se dieron respuestas sobre esos Señor temas. Núñez, la verdad es que su explicación no tiene ni pie ni cabeza. O sea, ¿cómo que no se dieron respuestas? O sea, yo si me meto a trabajar, usted ni siquiera era de Fuerza Social. No, y por eso yo no ando dudando de mis socios políticos. Es decir, Claro. estaba la figura de Anel Townsend, que me parece una persona con una Sí, trayectoria pero democrática. se preocupa. Pero, oye, ¿sabes Entonces yo dije, qué? bueno, debe haber un equipo alrededor de ella, de su confianza, que está manejando este tema. Ayer se ha sabido que ella había llamado a otro publicista peruano. Eso también está en la columna del señor Fernando Vivas. Se me ha ido el nombre en este instante. Y para diciembre le dijo, ¿sabes qué? Lamentablemente, Anel le dijo, lamentablemente, Abel Aguilar. Se le había llamado, ella lo había buscado y él había empezado a trabajar con ella y él dijo, mira, lamentablemente se ha tomado otra decisión, vamos a contar con el servicio de los brasileros, de Luis Fabre, y se le canceló. Entonces Fabre trabajó diciembre, enero, febrero y marzo, que fue lo que duró la campaña, digamos, la parte más cruenta, digamos, de la campaña, y finalmente ganó Susana Villarán. Pero, básicamente su aporte fue los mensajes, las manos cruzadas sobre el pecho, el color celeste, la elección de los colores, etcétera. Pero no sé qué más, ¿no es cierto? Hay otros servicios que da FX Comunicaciones, ¿no? Acá me dice José Alejandro Boroy también, es todo lo que es redes sociales, y también hacen los spots, y también tienen encuestadora propia, hacen el tracking diario. Entonces todo eso lo brindan ellos, son servicios más complementarios, ¿no es cierto? En fin, tenemos que hacer una pausa y regresamos para hablar de lo que le va a pasar a Susana Villarán. Hoy Susana Villarán asiste a una audiencia hoy donde se va a discutir algunas medidas limitativas de su libertad. Una de ellas, la que se va a discutir hoy, es la del impedimento de salida. Yo me imagino que Susana Villarán no va a tener ninguna observación a la misma, salvo por sus derechos ciudadanos, porque que yo sepa no viaja pero ni a Huacho, no tiene un cobre ni para ir a, de verdad, ni en micro. Entonces no creo que viaje muy lejos. Así que va a decir, señor juez, yo no me voy a mover a ninguna parte, no, yo no viajo a Madrid, así que tranquilo, como dirían, son otros los que viajan a Madrid. Yo no viajo a Madrid, son otros se viajarán a Madrid. ¿Así lo dice? Pero son otros los que han robado, a mí no me han dado nada, son otros los que viajan a Madrid. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Amigos, recuerden que luego de este programa, minutos después, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Sodomco. Ocho y 53, estamos con el ex regidor Hernán Núñez en estudios. Bueno, sí, hay bastantes preguntas. Acá me dicen, parece que los regidores miraron de costado. Es posible que no hayamos tenido la misma curiosidad que cuando digamos, velamos por los recursos públicos que en los fondos de campaña. Digamos, creo que todos partimos del principio de confiar de quienes estaban defendiendo esta causa, que independientemente de si es noble o no, sí se genera un problema cuando se ponen en duda el origen de los fondos. Yo creo que la causa sigue siendo noble. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que lo que hizo Castañeda Locio era profundamente inmoral. Y también creo que lo que hizo el APRA, tirando la piedra y escondiendo la mano, también. Y creo que los que celebran ahora en el fujimorismo, que celebren, que lo aprovechen, porque después les caerá a ellos encima. Más bien que sigan el ejemplo del mudo,
que está mudo porque sabe que ya vienen por él. Porque obviamente lo de OAS, como ya lo sacó hoy el reportero, tampoco fue gratis. O sea, la campaña de la reelección de Castañeda también tuvo su ayudín, y no fue solamente de Luna Gálvez. O sea que... Y habrá que ver también si de Odebrecht, porque actualmente hay una renegociación del contrato de Rutas de Lima en términos que nadie conoce. Claro. ¿No es cierto? Entonces habría que también abrir una investigación. Ahora, Odebrecht ha vendido, no todo, pero buena parte de su participación en Rutas de Lima. Brookfield es la que la Sí, tiene. claro, claro. Y de hecho, el contrato señala que la venta de acciones se realizan con autorización municipal. Es decir, esta administración le ha permitido a OAS y a Odebrecht irse. Claro, a cambio tal vez de alguna, qué sé yo, un cariñoso saludo desde Curitiba. Susana Villarán ya está en este momento en el juzgado correspondiente con su abogado o abogada, no estoy muy segura, y yo voy a evaluar el impedimento de salir del país. Como reitero, no creo que a ella le cause más daño que el de no poder viajar, cosa que no hace, salvo que le inviten, ¿no? Cuando le inviten viaja, pero cuando no la invitan no puede viajar porque no tiene plata. Entonces, si le preguntan eso, ahora claro, siempre es pesado tener limitado tu derecho, ¿no? O sea, pero aún con el impedimento de salida, si tienes una emergencia médica, una tragedia familiar, etcétera, puedes pedir permiso y se te otorga. Hay personas, hasta terroristas hemos tenido con el impedimento de salida del país, que han podido viajar. Susana Villarán ya se encuentra en la sala, estoy viendo las imágenes, sin embargo, los jueces todavía no han llegado. Qué cosita, ¿no? ¿Por qué los justiciables son puntuales? Qué y los triste fotografía. Qué triste foto, De todos verdad. sentaditos menos los jueces. O sea, Sí. Claro, seguramente han citado a las 9, ¿no? Hay que decirlo, son 5 para las 9, y tal vez haya sido demasiada puntualidad por parte de las personas que han asistido. Bueno. Está ahí el fiscal, que obviamente ha solicitado la medida, la defensa, y los jueces no hay. Bueno, vamos a ver. El caso es que aquí hay bastante por discutir. Esto es simplemente una citación completamente preliminar y además como que rápida, ¿no? Esto sale en portada la semana pasada el jueves y ya, el viernes la habían citado. Entonces dije, un momentito, ¿puedo ir el lunes con mi abogado? Sí, ya, bueno, sí, ¿no? Sí, por favor, ¿no? Sí, hay una celeridad extraña también en el Una asunto, ¿no? celeridad, Sí, sí, sí. oye, a Keiko le encuentran lo mismo que a Ollanta, no, ni siquiera impedimento de salida, ¿no? Nada. A Alan le encuentran lo mismo que a Ollanta, nada. Ahora, lo que pasa es que con Alan y con Keiko no sabemos las cantidades, no solamente sabemos que a Keiko le aumentaron 500. Nada más. cuándo? No sé. ¿Sobre cuánto? La base es lo que no tenemos claro. Se puede especular, ¿no? Si a uno le dieron 3, a ella le aumentaron 500, pues tiene 3 más 500, bueno, si no, no hay. Pero la declaración de Marcelo Odebrecht no va a llegar nunca al Perú hasta que no le den un convenio de colaboración eficaz. Es decir, que por lo menos le reconozcan los mismos derechos que tiene ante la justicia en el Brasil, cosa que no ha hecho la justicia peruana. Así de claro, fíjense, todo lo que hablan. El caso del señor Vladimir Garreta es diferente, porque él sí está en está aspirando a ser colaborador eficaz, hay una aspiración, ¿no? Pero tiene que tener prueba documental de lo que está diciendo, más allá de su dicho. Entonces dice que sí, que tiene algunos correos electrónicos, algunos registros, tal vez WhatsApps o qué sé yo, pero habría que ver entre quién y quién. Porque si en esos correos electrónicos, en esos registros, etcétera, no están las personas que él se indica, va a ser más difícil que lo pueda probar y tienen que haber cuentas. Ahora, el caso es curioso porque de los 3 millones de dólares en juego, él testimonia que 2 se quedan en el Brasil, nunca salen de su oficina. O sea, se le pagan directamente a él. Y 1 sí viene al Perú. Y ese es el billón de dólares que todo el mundo quiere saber dónde está. Ahora, puede estar efectivamente en los gastos de televisión superiores, ¿no es cierto? Muy superiores a los que se reportan. Esa es la única explicación que tenemos. Si no, Miguel Castro tiene que explicar. Miguel Castro dice que él no sabe nada, no recuerda nada. Ahora, hay otro episodio bastante extraño. Miguel Castro y Gabriel Prado, La cuenta en Andorra. con un reclutador ignoto, cuyo nombre hasta ahora no sabemos, que
Gabriel Prado dice que no sabía que era de Odebrecht y Castro asegura que sí sabía que era de Odebrecht y que iban por un trabajo y que lo acompaña el gerente. Eso es una situación sumamente extraña porque además primero revela que había un nivel de acercamiento, ¿no es cierto? O sea, nadie pide un trabajo a alguien que no tiene por lo menos cierto grado de confianza. Claro. Lo segundo es, la versión de Gabriel Prado es la más fabulosa que he escuchado. O sea, firma en una reunión donde gente que no conoce papeles en blanco, nadie hace eso. Y lo que complica además más la versión de ambos es que son contradictorias, ¿no? Porque uno dice, él me pidió que lo acompañe y el otro dice, yo lo acompañé a pedido de él. Sí. ¿No? Entonces, ahí hay una versión súper extraña de una cuenta que Que se no abre sirve para después nada. de la revocatoria y que no tiene ningún depósito, ¿no? Claro, Entonces, un depósito de 3.800 de euros, que claro. en realidad pues, que son, se llama pues actos preparatorios. O sea, eso es para hacer algo que no llega a concretarse Exacto. y se liquida. Exacto. La O sea, pregunta es, ese es bien raro, una situación sumamente ¿quién extraña. hace el acto preparatorio? O Gabriel Prado hace el acto preparatorio para quién y luego se arrepiente. Y no llega nunca. Claro, nunca llega a haber un depósito Exactamente mayor, mayor, ¿no? Que es muy extraño. Es Además, muy extraño, es ¿quién cierto. retiró los $4.000? Porque cuando se cierra la cuenta se retira el dinero. ¿O no? No lo sé. Hay muchas preguntas que no han contestado. Y como le digo, la pregunta para mí clave es ¿quién manejó la plata de esa campaña? Sí, de acuerdo, coincidimos. Mi amigo Y- fantasma, porque no hay nadie, y no hay una sola razón para que usted, que era teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, no lo sepa. No lo sabe ni Melissa Glave, no lo sabe Eduardo Segarra, no lo sabe Anel Townsend, no lo sabe Susana Villarán. Todos dicen lo mismo, yo no manejé plata, incluido Miguel Castro. Yo no manejé plata, ya, perfecto, la plata caminaba sola por los pasillos de la municipalidad. No se entiende, ¿no? Entonces, podrían reunirse todos y hacer un ejercicio de memoria, pues, ¿no? Y decir, perdón, ¿quién manejó la plata? Sí, profesor, yo he conversado con algunas personas. con Eduardo, he conversado con Marisa, ¿no? Y la verdad es que todos coincidimos en que no había explicación sobre ese tema. Y también una cosa que era real es que los regidores, sobre esa estructura propia de la campaña, estábamos muy por fuera, ¿no? Muy por fuera. Pero les digo, mediáticamente estaban muy por dentro. Aparecían en todas las presentaciones, estaban al lado de la alcaldesa, estaban en el estrado, los estaban revocando ustedes también. Sí, claro. Sí, Era claro. su propia revocatoria, no solamente la revocatoria de ella. No, es cierto, estábamos los 21 Era ahí. su Bueno, proceso. en realidad todos. Era su proceso Sí, también. sí, de acuerdo. O sea, tenían legítimo interés también. Claro, por eso la bancada, como tal, en algunas de sus reuniones, por lo menos que yo recuerdo, entre 4 a 5 veces nos preguntamos el tema de los aportes. Y la explicación fue la que comenté hace un momento, ¿no? Llegan los aportes de los distintos sectores que se están incorporando a la campaña. Una vez concluida esta, se va a presentar una rendición de cuentas. Ya sí, pero alguien puede decir, perdón, estamos gastando muy poco en televisión, ¿por qué no gastamos más? ¿Qué falta? O hay 10 paneles en, no sé, en San Juan del Urigancho, deberían haber No, 20. la verdad es que ese tipo de discusión nunca se tuvo a nivel de la de la bancada. Por ¿no? eso que la izquierda nunca gana las elecciones. De verdad, pues, porque son las básicas, ¿no? Y estamos viendo esto, que no, entonces no hay una estrategia, no definen una estrategia, no definen nada, todo lo definió el señor Fabre. Los regidores no teníamos mayor influencia en ese tipo de decisiones. O sea, el señor Fabre decidía todo. ¿Dónde se ponía la publicidad? Sí, ¿Cómo era el claro. spot? Había una campaña central que definía dónde iban los paneles, ¿no es cierto? Ya, o sea, ustedes no hicieron y, nada. Y las propias mensajes de comunicación. Nosotros teníamos lo que comentaba hace un momento, ¿no? Bajar a distritos, O conversar, sea, lo que se convencer. supone es que se gastó el 1.600.000 soles declarados, más $1.000.000, o sea, 3.200.000, más o menos $4.000.000. Pero que se coimió allá con $2.000.000, lo que hace una suma como de 15 millones de soles. Claro, en total, cierto. O sea, las cifras se estiran, se reducen, se achican, es una cosa que no se entiende. Sí, es una Ahora, situación bastante extraña. reitero, el tema central acá no es que hayan recibido plata de Odebrecht, es que la hayan recibido siendo contratista de la municipalidad. Y si eso tiene una contraparte en el Se llama contrato. cohecho pasivo impropio. Parece una cosa sexual, pero no lo es. ¿Ya? De verdad, cohecho pasivo impropio, así se llama el delito, se llama coima por hacer lo que está dentro de mis funciones. O sea, dentro de mis funciones está firmar un contrato, sí. El contrato es bueno para la ciudad, sí. Pero además me dan un donativo por hacerlo. La pena es la mínima 5, la máxima 8. O sea, no es broma. No, Para Susana Villarán es una situación serísima. por supuesto. ¿Ya? Incluso para quienes aprobamos este tema en el Consejo.
Y yo ahí asumo mi responsabilidad política. Ya sé, porque usted no tiene responsabilidad política. Responsabilidad política tienen los ministros. Usted no va a ir al Congreso y no lo van a destituir, ni lo van a inhabilitar, no le va a pasar absolutamente nada. La única responsabilidad que le toca es penal. Política en el sentido de que no van a votar por usted de nuevo, eso es otra cosa. Pero política en el sentido jurídico solamente tienen los altos funcionarios del Estado. Y usted no es un alto funcionario del Estado, ni lo fue. No. Entonces, Pero lo que sucede aquí es que la única que va a tener responsabilidad penal es Susana Villarán y el gerente Miguel Pralé. De acuerdo. Nadie más. Pero sí hay una serie de decisiones que las toma el Consejo. La adjudicación directa y la declaratoria de interés. Tendrían que probar que les dieron un donativo Por eso, a todos, de acuerdo, a los 40. De acuerdo. Yo lo que estoy diciendo es que ahora que hay varios regidores de la oposición que dicen ese contrato siempre estuvo mal, yo siempre lo dije, revisemos las actas, todos votaron a favor. Sí. Y varios incluso haciendo varias loas al proyecto en realidad. Ahora se desmarcan porque claro, hacen un cálculo político sobre esa decisión. Pero sí es cierto que el Consejo en su totalidad, en la primera votación, tanto en la declaratoria de interés público, votó por unanimidad, y en la segunda votación hubo una abstención del regidor Altuve, pero porque él señaló que era parte del tribunal de arbitraje que estaba con Odebrecht, y por un posible conflicto de porque intereses. era abogado de Odebrecht. Exacto, dijo yo no voy a votar a favor, ¿no? Bueno, por lo menos era pues transparente. Yo soy abogado de Odebrecht y no puedo votar a favor. Claro, de acuerdo. Bueno, nos tenemos que despedir, las cosas no están nada claras, siguen tan oscuras como al principio, pero recuerdo lo que siempre les digo, esta frase no es mía, es de Cocteau, de un pensador francés. Los pecados de los otros no te hacen santo. Entonces, que Susana Villarán esté en un problema no convierte a todos sus detractores automáticamente en honrados, sí, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Es posible que se haya actuado a espaldas de Susana Villarán? Yo creo que es posible. No lo descarto, pero aún en ese caso hay un problema de negligencia. Ella debió tener la diligencia suficiente para pedirle a las personas que eran responsables del financiamiento una respuesta sincera sobre de dónde estaba viniendo el dinero. Y no decir, no me cuenten, no quiero saber, porque en ese caso no puede corresponder esa respuesta. Nos tenemos que despedir. ¿Arrepentido? ¿De apoyar la causa? No, de No. ninguna manera. Yo creo que si estuviéramos en un contexto de rogatoria, yo haría lo mismo. Yo también haría lo mismo, pero el problema es que sí hay que pensar que no se puede mirar de costado ciertas cosas. No, de acuerdo. Y que quizá no hay que confiar tanto en los socios políticos, en fin, en el tema de financiamiento, eso, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, muy bien, nos vamos a despedir por ahora, pero mañana volvemos. Hay un comentario interesante. Hay interesante. que resaltar cómo es que tanto Susana Villarán como Nadine Heredia se han presentado, en cambio Alan y Keiko faltan 2 o 3 veces para presentarse. Ah, sí, pues. Esos son Es que detalles. hay gente que nace pues como una estrella y otras que no, ¿no? Así es la vida. Y finalmente Richard Gutiérrez nos dice que los jueces que ven el caso en estos momentos de Susana Villarán están escuchando el programa, así que hay que liberarlos para que vayan de una vez a atender la pena. Bueno, señores jueces, vayan pues y ocúpense de sus cositas, ¿no? Ya mañana los criticamos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ya presentado. Ahora, paréntesis, no había obligación de presentar cuentas, ¿ah? Se presentó porque hubo un pacto ético electoral y había que presentarla por el pacto ético, pero obligación legal nunca hubo. Muy bien. Entonces, sin obligación legal, sin sanción alguna y por mera voluntad, Marco Tulio presentó una cuenta de 19.000 soles. Poco probable, ¿no? Porque a punta de fideos se habían comprado todas las firmas y los fideos también cuestan, pues no, alguien los tiene que poner. Después supimos, por una grabación que yo hice pública, de la participación directa y decidida de Luis Castañeda Locio. ¿Qué tal angurria, no? Por llegar a como ir al lugar y no esperar su turno, ya lo iban a volver a elegir. Pero quería pues acomodar al lugar, desprestigiar esa gestión. Dicen que por venganza, por haberse investigado el tema Comunicore, que hasta ahora no se procesa, que genial, ¿no? Es del 2005, estamos en el 2017, no se procesa hasta hoy a los culpables, ¿ya? Y por supuesto él consiguió por un habeas corpus que lo sacaran del caso,
cuando todos sabemos que estaban metidos hasta las orejas, y esa plata se perdió para siempre en bolsas de plástico. Pero en fin, usted entonces se dedicó a hacer actividad política. Eso significa, como dicen ustedes, bajar a bases. O sea, se iba a sus reuniones los municipales, distritos, ¿no es cierto? Reuniones con asociaciones de comerciantes, vecinales, etcétera. Los regidores no teníamos ninguna injerencia en el diseño de la campaña, es decir, en temas comunicacionales, ni en el manejo de recursos, ¿no? Es decir, a nosotros se nos asignaba en algunos momentos alguna reunión. Por ejemplo, yo me acuerdo que alguna coordinadora territorial de la campaña me dijo, oye, tú puedes ir a San Bartolo, por decir. Perfecto. Entonces íbamos a los territorios, ¿no? Claro, entonces ahí se reunían con el club de madres, con el no sé, con el vaso de leche, con Claro, las otras y se personas. transmitía el mensaje Claro, hacían campaña. propio de la campaña. Eso es parte de una campaña natural. Muy bien. Una vez que todo esto sucede, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, gana el no con las justas, perdón, sí, claro, gana el no con las justas para Susana Villarán, pero no para los regidores. Usted se tiene que haber preguntado, como todos, bueno, ha venido Fabre, ha traído estos colores bonitos, han hecho panelería por todo Lima, unos paneles importantes, mega paneles grandes. Yo no recuerdo tanta propaganda en la televisión, pero sí hubo propaganda en la televisión. Bueno, ¿de dónde salió la plata para pagar todo esto? Precisamente en el marco de la campaña, como decía al principio era desordenada, pero después se fue uniformizando, comenzaron a aparecer los paneles, ¿no es cierto? Entonces ahí comenzaron a hacerse consultas de los propios regidores, incluyéndome, de dónde venían los fondos. La explicación que se nos dio es, bueno, esto viene de distintos aportantes en el marco de una campaña que no estaba regida por un partido, sino que era bastante diversa, bastante plural, ¿no es cierto? Entonces la explicación tenía cierto correlato con la realidad en una campaña que más bien fue en aumento, digamos. Ahora, miren, no es por nada, ¿ya? Pero la gente de izquierda es bien necia, ¿ya? Y el único mecenas que ahí conozco es Salomón Lerner. Y como dice en una crónica muy interesante Fernando Vivas, o sea, Salomón Lerner, de hecho, yo puse unos cuantos miles de soles, pero no ninguna cantidad parecida a lo que aparentemente, ni siquiera el total de lo que se gastó formalmente. Y con alcancía pues no iban a llegar muy lejos, tiene que haber habido más gente. No, de acuerdo, es por eso que es preciso recalcar, digamos, que era una campaña propia de la izquierda, ¿no? De hecho, si era propia de la izquierda, teníamos la campaña del 2010, que fue súper austera, creo que Susana sacó 5 paneles en todo Lima, fue bastante inicio en esos términos, ¿no? Pero sí tenía un correlato con la realidad en el sentido de que mayores sectores en un contexto de polarización se iban adhiriendo de uno u otro bando, ¿no? No solamente Salomón Lerner, incluso en algún momento se habló de Susana de la Puente, que es familiar, en fin. Entonces, digamos, bueno, por ahí podrían venir los aportes y el compromiso era de que una vez culminada la campaña se haga una rendición de cuentas ante el jurado, a pesar de que no estaba obligado, ¿no? Y ahí se da la rendición de cuentas de 1.600.000. ¿Y le pareció razonable esa cifra? La verdad es que yo no sé exactamente cuánto cuesta cada que, entonces dije, bueno, es que son si eso vicios, es... pues. Es que fíjese, lo que sí hay acuerdo en que se le pagó a FX Comunicaciones. Sí, claro, era público incluso en el Claro, 2013. 436.000 soles. FX Comunicaciones dicen que a ellos le pagaron $2 millones. Entonces hay una distancia, pues, entre el cielo y la tierra, entre lo que cobra FX Comunicaciones, o cobraba, ya no sé si sigue operando, por una campaña, y lo que se le pagó, salvo que hayan venido a hacer acá un voluntariado, ¿no? Claro. Cosa que no parecía. Y de esos 436.000 soles, o sea, digamos, yo no creo que Fabre cobre pues menos de ¿qué? $200.000, ¿no? Entonces no alcanza. Ya, me dijeron, no, va a cobrar poquito, ya, $100.000. Bueno, 100.000 sí alcanza y el resto para hacer encuestas y unas cuantas cositas. Pero faltaban paneles, faltaban otras cosas. Y lo que también se dijo en su momento, y se le dijo a Marco Herrera, que era el personero, oiga, lo que se ha gastado en publicidad, en televisión, excede el 1.600.000 soles. ¿Cómo explican todo lo demás? En efecto, habían dudas ya en ese tiempo sobre los No, financiamientos se de lo campaña. dijo Ompe claramente. Sí, Fíjese, claro, el reporte de televisión nos dice que ustedes han gastado en televisión y radio, que esos reportes sí son obligatorios. O sea, la televisión sí está obligada a reportar a la OMPE cuánto se gasta en campañas políticas. Ese reporte excede. Y Marco Herrera dijo, sí, lo vamos a resolver. Había un problema en la presentación. Nunca se resolvió. Exacto, nunca se resolvió. Nunca se resolvió la duda. Entonces, el problema ahí es que al final, bueno, la verdad es que quedó un hueco. Sí, que nadie, sí, que de nadie acuerdo. dijo que lo había cubierto. De acuerdo. Incluso creo que en parte de las pesquisas que viene haciendo Fiscalía se debiera considerar esos
documentos de parte de los medios de comunicación, es decir, ahí deben haber recibos a nombre de, yo asumo que es RFX Comunicaciones, no lo tengo claro, pero debiera ser en todo caso parte de las investigaciones que viene realizando Fiscalía. Bueno, muy bien, pero digamos, en ese momento alguien pudo haber dicho, oye, nos está diciendo la OMPE que hemos gastado solo en televisión más que en toda la campaña. ¿No hay un problema acá? Sí, yo creo que quizás se debió haber sido más insistir Pero ¿por más qué aún, no- ¿no? por- Ahora, por hasta qué ese no- momento, ¿Por qué no se fue? a ver, la bancada no tenía ninguna reunión con los comités, digamos, con el núcleo promotor de la campaña por el no. De hecho, yo asumo que después de la votación, esta comisión ya quedó desactivada. O sea, Claro. era una campaña sin una estructura tan estricta como un partido que, digamos, a quién le pedíamos explicaciones, ¿no? Claro. Entonces, finalmente había la Ahora, presentación. yo le voy a hacer una pregunta, le voy a dejar una pregunta pendiente, ¿ya? Porque quiero que me la piense bien, porque hasta ahora nadie me la puede contestar, ¿ya? El señor Miguel Castro dice que él no era el encargado de la plata. El señor Marco Herrera dice que era el personero, él no era el encargado de la plata. Susana Villarán dice que ella no era la encargada de la plata. Todos los regidores dicen que ellos no eran los encargados de la plata. Entonces, ¿quién era el encargado de la plata? Vamos a ir a la pausa y volvemos, porque salvo que haya sido el Espíritu Santo, no tengo la menor idea de quién es el encargado de la plata. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio, no se vayan. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco, Radio Santa Rosa y Lima, Radio Santo Domingo, RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María, quedó una pregunta en el aire. La pregunta, ¿quién era el hombre teniendo hasta que no cambie, pero que no que cambiar al fiscal de la nación no hace que el asunto pues mejore, sino por el contrario empeore para la justicia, no empeore para la corrupción, que va a estar muy contenta? Mientras menos acuerdos de colaboración se consigan con los brasileros, mejor para todos los corruptos peruanos, pero mejor. Y lo que van a quedar son acusaciones en el aire que no tienen fundamentación en nada más que en el dicho de alguien, que no puede ser ratificado en un proceso, que eso es bien complicado. A ver, mi productor me dice, pausa, que ya está con nosotros el regidor Hernán Núñez. ¿De qué vamos a hablar? Por supuesto, del caso de Susana Villarán. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Tenemos comentarios desde Facebook Live. Patricia Chávez, Rosa María, nos dice: el fiscal de la Nación y toda la Fiscalía está recibiendo el apoyo de la mayoría, por tanto, deben hacerse merecedores de la confianza, y lo primero es imitar el procedimiento de la Fiscalía brasileña y lograr desbaratar a Ramírez. Creo que en mayoría se refiere al público en general, ¿no? Al público. Y Sandro Aulestia dice: Jorge del Castillo vino la semana pasada a Chorrillos a promocionar un proyecto de ley de salud para mototaxistas y taxistas. ¿Está en campaña? Ah, sí, claro. No, alguien les dijo en campaña que Alan García iba a ganar miles de votos ofreciendo seguro para taxistas y mototaxistas. ¿Te acuerdas que le hablaba de eso a Olivera mientras Olivera le gritaba de todo? ¿Quién se va a acordar pues de seguro? Pues nadie tomó atención a ese Nadie, punto. pues imagínate tú. Lo estoy viendo en Canal 7 en este momento, está en un reportaje, porque hoy es un aniversario del lanzamiento del satélite Perusat 1. El satélite que se compró durante el gobierno de Humala y que tanto interés suscitó en la congresista Luciana León, llegando a trompearse hasta con el embajador de Francia, cuando se comprobó que no había nada negro, no había nada cochino y que se había comprado de estado a estado. Bueno, estamos celebrando el primer aniversario y hay miles de fotografías aéreas después. El satélite sirve y sirve bien. Y la Fuerza Aérea, que es la que maneja esto a través de CONIDA, pues tiene ahora una tarea importantísima. Y lo curioso es que el procurador y el ministro de Defensa que criticaron esta compra son el ministro del Amor, ahora en problemas, y su procurador en más problemas que él. ¿Ah? ¿Cómo es, no? Estos que salen a gritar, sí, vamos a investigar acá, esta
estos graves actos de corrupción, ¿no? Después resultan más embarrados, pero en fin. Que estallan en sus caras al final. ¿Ah? Estallan en la cara las cosas. Estallan en la Terrible, cara, ¿no? qué barbaridad. Y lo que es la crueldad, ¿no? Yo el fin de semana puse una noticia que, bueno, no es noticia porque finalmente es un régimen penitenciario, ¿no? Susana, iba a decir Susana Villarán, pobrecita, no, Nadine Heredia está presa, como ustedes saben, y solo la dejan ver a su hijo, que es pequeño, cada 15 días, 2 horas. No es una asesina pues feroz, ¿no? No es terrorista, no ha cometido una violación, o sea, no es una presa peligrosa que ponga pues en riesgo la vida de su hijo, ¿no? Eso se puede entender en el caso de una mujer pues de extremada violencia, ¿no? Pero ese es el régimen en el Perú. Y a mí me llama la atención porque eso no me parece justicia, me parece un ajusticiamiento. Y las respuestas, si vieras, bien hecho, que se friegue, ojalá que le metan los hijos adentro, o sea, a ese nivel. Claro, el anonimato permite muchas cosas, ¿no? Y la crueldad sin límite también. Pero yo lo que digo es, fíjense, quien es cruel, serán cruel con él. Eso es inevitable. La gente que es cruel recibirá crueldad, pues no hay otra forma. Con la vara que mides, ¿no? Con la misma vara que mides serás medido, ¿no? El día que te pase a ti. Igual con mis colegas en la televisión que siguen haciendo explotación de la muerte de una menor de edad. Ojalá que no se les muera nadie en su familia, digo yo. Porque a la primera queja les dirán, no, papito, tú sacabas acá menores de edad, les pedías testimonio, les hacías hablar de vida sexual privada, todo frente a la cámara. Eso no se hace, está prohibido. Y hay vías legales para impedirlo, siempre y cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones haga algo, pero no le hagan hacer nada, pues, porque es circo. Y el circo le gusta. A mí me hace una gracia porque hay gente que te dice, pero usted, ¿por qué no quiere que se sepan estas cosas? Tenemos derecho a saberlo. No tiene ningún derecho a saber nada. Absolutamente nada sobre la intimidad de una menor de edad. Nada. En general, no tiene derecho a saber nada de la intimidad de las personas que no tienen notoriedad, que es lo que pide el Código Civil. Notoriedad pública. Una menor de edad que pasó por la selección de Boli, ¿tiene notoriedad pública? No tiene, pues. No tiene. Pero era un casito pues entretenido para el fin de semana, ¿no? Y el próximo fin de semana buscarán otra víctima, no se preocupen, ¿no? Porque la realidad que presenta siempre los medios de comunicación es una realidad absolutamente fragmentada, nunca completa, ¿no? Entonces te dan la sensación de, ¿no? Pero no esa es la realidad. Pero en fin, vamos a hablar de realidades más turbias y complejas. Susana Villarán aparece esta vez en las declaraciones de Jorge Barata y de Vladimir Garreta. Primero aparecieron las de Garreta, después la de Barata, después se recogieron unas del pasado, de la campaña de la reelección del 2014, y finalmente algunas de el frustrado intento de llegar al Congreso el 2016. Nos acompaña Hernán Núñez. Hernán Núñez era casi el último de los regidores que había entrado con Susana Villarán, y con la revocatoria terminó siendo teniente alcalde. Porque claro, se acordarán ustedes que una mayoría de ciudadanos limeños marcó toda la fila de regidores de Fuerza Popular en un extremo de la cédula, pero no marcó la otra línea. Y al no marcar la otra línea, el señor Núñez quedó primero y quedó teniente alcalde de la ciudad. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Así que fue teniente alcalde un año. Año y medio, ¿no? Año y Porque medio. la revocatoria se da en marzo, se demoró bastante en emitir los resultados de finalmente quiénes se quedaban o no se quedaban en el Consejo, hacia eso dio mayo del 2013, y mientras salió la resolución ya dio medio año el 2013 hasta el 2014. Claro. Entonces, así terminó la historia. Durante la campaña del no, ¿cuál fue su participación en ese entonces? La participación mía y la de varios regidores en realidad fue la de vocería política y la de articulación social y vecinal en función, digamos, de los sectores con los cuales teníamos un trabajo político, nosotros o nuestras organizaciones. En función de eso se nos asignaba de enviar el mensaje del no, que también es cierto, hay que señalar, en un inicio era una campaña bastante desordenada, es decir, cuando inicia el proceso de revocatoria tú tenías frente a la campaña del sí bien ordenada, con colores definidos, con folletería, paneles, afiches, volantes,
algunas bueno, spots sí. en radio. Amarillo, Claro, amarillo luna. ¿No? Y después, Esa es otra historia, ¿no? Porque nadie nos ha contado quién financió la campaña del sí. Ellos presentaron una cuenta de 10.000 soles, creo, no, 40.000 soles habían gastado. 19.000 soles, según Perdón, Marco Tulio. 19.000 soles. Nadie, o la mujer de La Plata, o el comité de finanzas, o lo que como se llamara, ¿no? ¿Quiénes eran o quién era? Bueno, yo no lo puedo asegurar porque, como señalé hace un momento, los regidores no estábamos en ese tipo de coordinaciones. No, yo lo sé, pero hay alguien que, oye hermano, no sé, en tal sitio hay que poner un panel, te aviso nomás. O sea, no sé. No sé con exactitud quién manejaba eso. Pero no puede ser. Pero a lo que voy es... todo Ni lo que... Anel lo sabe, no sabe nadie. Es cierto, hay explicaciones ahí que se deben dar. Anel, que era la jefa de la campaña, porque la nombraron jefa de campaña en un momento, tampoco sabe quién manejaba la plata. Ya, eso sí es una Y Susana Villarán tampoco sabe quién manejaba la plata. De acuerdo, yo Y creo los que 40 regidores tampoco saben, 40, los 20 y tantos, tampoco saben quién manejaba la plata. Yo creo que sí, hay explicaciones que se tienen que dar en ese aspecto, pero Y creo los que asesores de Susana Villarán tampoco saben. Y el gerente de la plata tampoco sabe. O sea, discúlpeme, eso no tiene ni pies ni cabeza. Claro, porque el primero que diga, yo manejaba la plata, vienen con las marrocas y se lo llevan, pues me imagino, están aterrados. Entonces, pero alguien tiene que decir la verdad. Porque no, si de acuerdo, yo creo que... Si no se van todos. Yo pues, creo ¿no? que hay que decir la Hasta verdad. que uno cante. Y parte de la... Es decir, lo que es verdad también es que los regidores no eran parte del esquema del diseño ni del financiamiento de la campaña, ¿no? No, de hecho... Sí, porque tenían que trabajar, o sea, tenían que digamos, como usted dice, hacer trabajo político, eran parte del diseño no, de la claro, campaña. pero, o sea, a ver, a mí me asignaba una reunión en algún distrito y yo iba con la mía, es decir, no tenía una movilidad ni nada de ello. No, por supuesto, Entonces, obviamente, todo era voluntariado, estamos de acuerdo, ¿no? Es igual como todos los artistas que han participado, que quieren hacer la lista negra, pues como no, dice eso ya es el comercio, vergonzoso, ¿no? el comercio ha hecho bien gracioso, pues la lista negra de Hollywood en los 50, el macartismo más puro, ¿no? Sí, hay un sector que usted ha está en tenido eso. actividades antiperuanas, ¿no? Una cosa así espantosa. Ya, pues no sean ridículos. Ahora, Eso- lo que sí es eso cierto show, ¿no? lo que sí es cierto es que hay elementos, ¿no?, que señalan claramente la figura de José Miguel Castro en el manejo de cuentas. Hay varios, el A ver. testimonio de Garreta, el testimonio de Barata, que lo señalan directamente a él como la Los persona. dos lo Claro, señalan como la exacto, persona con la que cual llegan digamos, a tratar las En particularidades. el caso de la forma. Barata, lo señala como la persona que lo llama en primer lugar a su Así es. oficina y le pide el dinero. Ahora, ojo, hay que decir, coleguitas, ¿no? Se prueban llamadas de Susana Villarán a Barata, y lo que se prueban es llamadas de el teléfono de la Municipalidad de Lima a Odebrecht. Bueno, obviamente, tienen que haber llamadas, estaban coordinando una claro, concesión. que no o demuestra sea, en sí mismo nada. no demuestra nada, pues. ¿Nada? Entonces, por favor, un poquito más ¿no? de rigor, ¿ya? Pero en fin, porque si vamos a hacer las cosas, pues hagámoslas bien. Entonces, lo que sí se ha probado, creo yo, es que hay una negativa generalizada a reconocer de quién era la plata. Y la segunda cosa, una vez dicho esto, de quién era el responsable. Pero supongamos que fuera Miguel Castro, José Miguel Castro, el gerente de la municipalidad. Si era el gerente de la municipalidad y a la vez era el miembro único del comité de financiamiento de la campaña, hay un problema muy grave. Porque la municipalidad estaba, y usted lo sabe, en todo el año 2012 y en buena parte del 2013. O sea, desde que se inicia la recolección de firmas hasta que vamos a votar, pasando por la convocatoria y finalmente el acto de votación, se estaba negociando un contrato con Odebrecht y se estaba renegociando un contrato con NOAS. O sea, se superpone, la línea del tiempo lo destruye, se superpone la línea del tiempo, digamos, de la negociación en un caso y renegociación en otro, con toda la etapa de la revocatoria. Entonces, es inaceptable, ¿no es cierto?, ya hasta delictivo, que se reciba un donativo de un contratista de la municipalidad. De acuerdo, yo estoy ahí de ¿En acuerdo. qué está de acuerdo? Estamos de acuerdo. Jamás se debió haber aceptado. No, es decir, si... a Ni ver, solicitado ni aceptado. Por supuesto, si se hubiera transparentado, digamos, en ese momento, que esos aportes que, bueno, están en investigación si se han dado o no, existieron, yo creo que varias personas, incluyéndome, o el grueso de las personas, no hubieran estado a favor de esa campaña. Y hubiera sido hasta preferible que Susana sea revocada antes que entrar en este tipo de contradicciones y de, digamos... Además, mire usted, hay un antecedente. Miguel Prialé, que se fue más o menos limpio de la municipalidad, el otro Miguel, siempre se me confunde, se fue, ¿por qué?
porque le criticaron haber aceptado una donación de arena Así es. para la herradura de Odebrecht, que no es nada en plata, ¿ok? Y el agua obviamente se la llevó. Ajá. Por haber aceptado esa donación de arena de Odebrecht, se renunció y se fue. O sea, Miguel Castro, si ha aceptado una donación de campaña de Odebrecht, dígame usted, tendría que haber renunciado en el acto. No, claramente. Ahora, Pero creo ¿por qué que se ocultó? ¿Qué era lo que dijeron? Bueno, el fin justifica los medios, estamos jugando contra una banda de mafiosos, acá está detrás el APRA, el Fujimorismo y Castañeda todos juntos, estos son unos delincuentes, entonces tenemos que hacerlo a como dé lugar. ni idea. O sea, Ni idea. la verdad es que no lo sé. Pero si ese fuera el criterio, en todo caso, que se determinó en ese momento, lo más saludable sería Muy bien. que se diga. Pero usted pasó a ser teniente alcalde luego. Así es. Muy bien. Después de la revocatoria. y ya tenía los contratos firmados con Odebrecht, después de la revocatoria. Poco después de la revocatoria se firma el contrato definitivo con Odebrecht, ¿no es cierto? Sí, pero es importante señalar que hay dos momentos previos a Yo la sé, concesión claro, de Renta por Lima, supuesto. que es la aprobación de la declaratoria de interés y la adjudicación al proponente que se da el 18 de septiembre. Así es. La resolución de la revocatoria salió el 31 de octubre del 2012. Yo ¿no es sé, cierto? yo sé. Eh, Pero ya está, en septiembre pues todos sabíamos que íbamos a la revocatoria. No, de acuerdo. Lo que voy es que no fue una decisión unilateral desde la alcaldía ni desde el gerente. Y de hecho, cuando se expone ante el Consejo, en buena cuenta los regidores sabíamos el esquema económico-financiero de la concesión. No, y nadie discutió en Lima que fuera una mala idea. No, Ese, claro, ese claro. no es el asunto, ni tampoco que la modificación del contrato de OA fuera una mala idea, porque si no había un problema social en el RIMAC. Así es. Eso tampoco está en discusión. Pero sí lo que está en discusión es que mientras tanto, como dicen en las películas, mientras eso sucedía, ¿no es cierto?, estaban recibiendo, vamos a ver si es verdad, todo tiene que ser corroborado, un financiamiento de Odebrecht y OAS para la campaña. Según Barata, ciertamente solo de Odebrecht, según Garreta, de Odebrecht y de OAS. En eso hay también una contradicción entre los dos testimonios que tiene que verse. Bueno, en el caso de Barata no se verá nunca porque hasta que no colabore no se puede ratificar su testimonio. Pero en todo caso, el asunto ahí puntual es que, digamos, usted como teniente alcalde, ya como teniente alcalde, sí le podía pedir algunas explicaciones al, gerente general de la municipalidad. ¿No es cierto? A O ver. sea, usted ha trabajado con él hasta el final del mandato de Susana Viarán. Sí, de acuerdo. Pero Nunca hablaron de la campaña. la verdad es que no. Y como Se yo, cerró una puerta en el pasado y nunca más volvimos a hablar de pero nada. además porque yo no recuerdo en la figura de José Miguel Castro una persona que siquiera haya participado en una reunión de campaña. Yo recién me entero que él estaba o tenía haber tenido Pero- algún nivel de coordinación. Pero digamos, usted dice que usted tampoco participaba en las reuniones de campaña. No, claro. Sí, sí participaba. De las actividades de campaña. De pues. las actividades, Claro. pero no de las reuniones de coordinación. De coordinación sobre algún... la bancada tenía un nivel de coordinación sobre los mensajes políticos que iba a dar. Muy bien, esa es otra cosa, pero sobre la coordinación de la campaña. No, yo no participé. Por Y- eso, pues, ¿cómo iba a saber si Miguel estaba eso, ahí? Claro. A lo que voy es... Yo no estuve en la reunión, ¿cómo- no sé si Miguel estuvo ahí. Bueno, ¿Cómo le pregunto al pero señor sí puedo Castro? preguntar, por favor, ¿me podrían decir colaborador eficaz? Hamilton Castro. ¿Con quiénes? Con otros fiscales también, con el fiscal Peña, que le pidió al fiscal Pérez que cuando vaya a Curitiba no pregunte por Alan García, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Por qué hay tanta preocupación de que se vaya Pablo Sánchez, que se tiene que ir, me parece que en julio del próximo año? Porque el que lo debe suceder es el fiscal supremo Chávarri, que es muy amigo de Edmundo Peláez, así se los pongo. Me ha dicho que son compadres. ¿Ya? Entonces, si tenemos un fiscal Peláez de nuevo, lo que vamos a tener es a Alan García protegido. Así de fácil. Que ya lo tenemos protegido, porque si ustedes se fijan, de Alan García ni siquiera se puede preguntar a Marcelo Odebrecht. Ni siquiera se puede preguntar. Y probablemente ese sea el caso más importante a investigar, dado que hay una banda ya completa de funcionarios públicos de ese gobierno con cuentas en Andorra. O sea, funcionarios con cuentas en Andorra del gobierno de Toledo, no hay. Funcionarios con cuentas en Andorra del gobierno de Humala, no hay. Del gobierno Kuczynski, no hay. ¿De quién se hay? Todos son del gobierno de García. Todos. Y ese caso, que es el más importante por el que hay que hablar, de ese no se pregunta. Nada.
Es muy raro, la verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué la bancada del APRA también se ha negado a emitir su voto en este caso si le convendría la salida de Sánchez? Porque no pueden ser tan descarados. Eso es lo que pasa. Ahora, acuérdate que lleva la voz cantante acá es Jorge Castillo, Sí. que presumo que quiere ser el heredero del APRA, que dice que hay APRA después de Alan. Presumo que quiere ser el candidato presidencial, ¿no es cierto? El premier, no sé, quiere tener una relevancia política, etcétera. Y eso es lo que él debe presumir que va a pasar, ¿no es cierto? Si es que a Alan García finalmente lo procesan. Lo que no sabe es que donde cae uno caen 100, sobre todo en el Partido Aprista, porque las redes de Alan García sí no están en las personas obvias, probablemente no estén cerca de Jorge del Castillo, no es la obvia, él tiene las suyas propias, pero sí son bastante extensas, por decirlo menos, ¿no? O sea, toda la plata que se ha encontrado robada durante su gobierno no está en sus manos, eso está clarísimo. No lo va a estar, ni que fuera tan idiota. Ya lo fue una vez, con Zanatti y toda esa historia, no lo va a hacer 2 veces. Claro. ¿No? Obviamente tiene testaferros, pero en fin, así estamos. Y esto creo que se va a resolver pues rápidamente. El 15 de diciembre, ya estamos a pocos días, termina la legislatura. Dicen que la van a ampliar hasta el 23, tal vez, y con eso tendremos pues menos de un mes, digamos, de suspenso. En ese tiempo yo no creo que el fujimorismo logre convencer a todos y cada una de las bancadas de que hay algo contra cada uno de sus líderes por los cuales conviene el silencio absoluto. Además, digamos una cosa, mientras nadie fastidió a Pablo Sánchez, todos eran felices. El error de Pablo Sánchez, no el error, yo creo que es el acierto, pero para sus enemigos, es haber nombrado al fiscal José Domingo Pérez, un fiscal que tiene muy buena reputación, que no es corrupto, no es aprista, en el caso de Joaquín Ramírez. Eso es lo que me ha dado pataleta al fujimorismo, para pataleta. Sí. O sea, ¿cuándo comenzaron a ir a santas contra la fiscalía? Cuando nombraron al fiscal José Domingo Pérez, dijeron, ups, con este no vamos a poder. Así de fácil. Con lo cual deberían sacar a Hamilton Castro, nombrarlo a él de fiscal coordinador con la retención de todos sus casos y seguir adelante hasta que se consigan en un lapso de, yo creo que muy pocos meses, colaboraciones muy completas de Barata, porque fíjense, Barata no le dice lo mismo a los fiscales peruanos que a los fiscales brasileños. Con los brasileños no puede mentir, con los peruanos puede decir cualquier cosa. Y ha dicho que ya no va a decir nada más. Si miente en Brasil, se va 20 años preso. Tiene su sentencia ahí, suspendidita, ¿no? Si miente, 20 años preso. Porque está bajo, digamos, este beneficio, ¿no? Exactamente. Y IDL Reporteros ya ha hecho una lista de las contradicciones entre las declaraciones a unos y a otros. Y tú te das cuenta que cuento un cuento allá y cuento un cuento acá, en varias cosas. Y esa es una estrategia de defensa, pues está dosificando, te está diciendo que sabe más de lo que sabe, o que sabe menos de lo que sabe, omite, sabe la importancia que tiene Alan García y Keiko Fujimori en la política peruana, los quiere guardar para más adelante, los quiere negociar por algo más, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que quería hablar, o por lo menos estaba con ganas de hablar, porque habló bastante, pero ese es un tema que está pendiente todavía de solución. Y además hay que decirlo que Barata no es el único que manejó dinero que iba al Perú. Hay varios. Mameri, hay otros más, además de Marcelo Odebrecht, que sabe la parte general, pero la parte concreta la sabe Barata y la saben 3 más, que también podrían perfectamente hablar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. Todo el mundo me dice, esperemos que los fujimoristas no realicen su famosa interpretación auténtica, ¿no es cierto? Y así no logran destituir tanto fiscales como magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora, en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional hay que decir 2 cosas. Uno, los casos están ya más avanzados. Hoy día se presentan los magistrados o sus abogados, no estoy muy seguro cuál es el camino que van a seguir, ante la Comisión Permanente ya para presentar sus descargos. Y en ese caso sí había voluntad de otros partidos y apoyo de otros partidos, porque como ustedes comprenderán, en el caso del Frontón, el APRA está metida hasta el cuello.
Entonces ahí iban 5 votos. Pedro Lachea, Peruanos por el Cambio, presentó la demanda. O sea, ahí hay otro juego. Y ahí sí están más cerca de los 87 votos menos 26, ¿no es cierto? Mucho más, digamos, de los 130 menos 26 que no juegan, de los 104, y de esos 104 sacar 87, yo creo que sí están mucho más cerca. No, obviamente la izquierda no va a jugar con ellos, pero sacando a la izquierda, que son 20, estás ahí nomás, ¿ah? Estás bien cerca. Y si Acción Popular, el APRA, Alianza por el Progreso, y el gobierno vota por la institución de los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que se va a hacer es votar uno por uno. Ya. Claro, pues. Claro. Entonces van a sacar a uno, porque además el fujimorismo no necesita sacar a los 4. Claro. Con que saque a 2 nomás ya está arreglado. Ellos han nombrado a uno, que es Augusto Ferrero. Sardón lo consideran suyo porque lo propusieron. Si nombran a 2 más, tienen 4 de 7, tienen mayoría y se acabó el problema. Con que saquen a 2 están arreglados. Es otro juego. Pero igual, también los números son importantes. Claro, ahora, en este caso, los congresistas también se estarían jugando cierto futuro político. También, Bueno, ¿no? mira lo que le está pasando al fujimorismo. O sea, el fujimorismo ayer en una encuesta a nivel nacional, Sí, pues. o sea, 7 de cada 10 peruanos dicen que lo único que quieren es sacar al fiscal por venganza. La tienen clara. Pues la tiene clarísimo, lo que tienes que hacer, pues, no, para no darte cuenta, ¿no? Estamos en plena investigación anticorrupción, una investigación que ha tenido todas mis críticas y la seguirá. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana. Hola, buenos días. Lunes 27 de noviembre del año 2017. Estamos con Rosa María Palacios. Esto es A Pensar Más, Rosa María. Muy buenos días, empezamos una semana intensa ya, previa al Adviento. El próximo domingo es el primer domingo de Adviento, ya la Navidad encima de nosotros en 4 semanas más, ¿no es cierto? 4 domingos viene la Navidad. Y bueno, hay mucha noticia política que comentar, por cierto, pero estábamos comentando las portadas de la mañana, ¿no? Que han sido, la verdad, sorpresivas. Una entrevista en El Comercio a la congresista Úrsula Letona que dice: a nadie en el Perú le conviene que PPK no termine su mandato. Ya, esa es una cosa media rara, ¿no? A nadie en el Perú, no sé, nadie le conviene que PPK no termine su mandato, no sé si ya puede hablar por los 32 millones de peruanos, ¿no? Es un poquito exagerado. Me imagino que se refiere que a nadie en el fujimorismo le conviene que PPK no termine su mandato. Ya puede hablar por la representación que tiene, ¿no? Por su representación electoral, pero no por otros peruanos. En realidad, a nadie le conviene efectivamente que en el Perú no haya institucionalidad, pero tampoco a nadie en el Perú le conviene que te vuelves al Tribunal Constitucional, que te vuelves al fiscal de la Nación, que te bajes un gabinete, ¿no es cierto?, que te bajes ministro cada vez que quieres. Eso no le conviene a nadie en el Perú, es parte de la estabilidad democrática y eso es exactamente lo que están haciendo. En una encuesta de GFK ayer, 68% de los encuestados a nivel nacional en zonas urbanas han señalado que la persecución contra el fiscal de la Nación se debe a una venganza política. Eso es casi el 7 de cada 10 peruanos creen que el fujimorismo se está vengando del fiscal de la Nación por la investigación a Joaquín Ramírez. Además, como hemos visto, me he demorado un poquito haciendo sumas y restas, no tienen los votos, eso es lo más notable de todo. Y vamos a explicarles rapidito, y esto es una cuestión matemática, pero hay que estar concentraditos. Ya. A ver. Vamos. El Congreso tiene 130 miembros. Perfecto. Para destituir o inhabilitar al fiscal de la Nación, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a otros, pero pongamos esos son los dos casos actuales, se necesita 2/3 del número legal de miembros. Eso es, de 130, los 2/3 son 86.6. Como los congresistas no vienen de a .6, ya, son 87 congresistas. Muy bien. El mismo número que se necesita para nombrar magistrados al Tribunal Constitucional o al Defensor del Pueblo.
87. El mismo número que se necesita para vacar al presidente de la República. Muy bien. 87 votos. Hasta ahí no hay problema. El problema es que en el procedimiento para destituir a no para vacar al presidente, pero sí para destituir a los miembros de la Corte Suprema, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los magistrados, en fin, al fiscal de la Nación, etcétera, 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 se necesitan esos 2/3 menos los que ya votaron en la comisión permanente, porque de acuerdo a las disposiciones del Congreso no se puede votar 2 veces. Es decir, la subcomisión de acusaciones constitucionales acusa ante la comisión permanente y la comisión permanente aprueba y acusa ante el pleno del Congreso. Entonces, tus 87 votos los tienes que conseguir sin esos 26 votos que tiene la comisión permanente. Es decir, si tú a 130 parlamentarios les restas 26, tienes 104 hábiles que pueden votar, que tienen derecho a votar. Igual, de esos 104 tienes que llegar a 87. Okay. No a 67, como alguien dijo, no, a 87 igual, son 2/3. Por lo menos yo lo entiendo así. ¿Ok? Porque alguien me dijo, no, es que se resta la comisión permanente, que son 26 de los 87. Entonces está considerando sus votos. Claro, entonces Claro. no, pues, ¿se dan cuenta? Entonces no funciona así. A menos que se den esos votos como ya, no creo, ¿no? No creo. No. Bueno, ok, entonces, regresando a nuestro conteo matemático. De los 104 que tenía, de los 104, ¿no es cierto?, tienes que llegar a 87. Pero resulta que en esta comisión permanente, el fujimorismo tiene 15 de los 26. ¿Ok? Ellos tienen 72 votos, considerando que Jenny Vilcatoma va a votar con ellos. ¿Ok? Tienen 72, pero si le restas 15, ¿no es cierto? Ya, pues. 89. No, 72 menos 15. 72. Ah, claro, que es la bancada de Defensa Popular. Solo la bancada, que es la única que está apoyando la institución del fiscal de la Nación. 57. 57. Claro. Les faltan 30 votos para llegar a los 87. Entonces, ¿qué tendría que suceder? Que todos los demás partidos, a excepción del PPCausismo, digamos, voten con ellos. Bien difícil que Marisa Grave y la izquierda vote con ellos. Bien difícil que todos los de Acuña voten con ellos. Jorge del Castillo ha dicho que no tiene los votos, que no votará, el APRA ha dicho que no van a votar por ellos. Entonces, van a conseguir algunos otros votos, pero no 30 votos, ¿no? Si fuera la interpretación que otra persona me ha hecho, que me parece más graciosa, necesitan solo 5 votos. En esa de los 5 votos es la siguiente, ¿ya? A ver si alguien me la aclara. Yo creo que la mía es la correcta. Pero se necesitan 87 votos, sí. Pero como restas los de la comisión permanente, en realidad necesitas solo 61 votos. ¿Qué? Claro, sí, la comisión permanente. Ya. Entonces, 61 votos menos los 54 que tienen los 56 que tiene el fujimorismo, solo le faltan 5 votos para llegar. Y ahí sí la hacen de todas maneras. Ya estarían cantando victoria. Ya creo. estarían cantando Sí. victoria. Con 5 votos estarían pegando gritos de la felicidad. Ahora, yo lo que no entiendo es si le faltan 30 votos, en los dos casos le faltan votos, pero si le faltan 30 votos, ¿por qué siguen adelante con una acusación que es un disparate? ¿No? Porque miren, 5 votos sí los consiguen de todas maneras, o sea, de eso no me cabe la menor duda. Va a ser más o menos rápido. Ahora, ¿por qué quieren volarse al fiscal de la Nación? Esa es la primera pregunta, ¿no? Porque no ha cumplido con sus funciones, es lo que dice la acusación de Salaverry. No, pues es una acusación completamente absurda, ¿no? Por nombrar al fiscal Hamilton Castro. Bueno, en eso tal vez la señora Jenny Vilcatoma tiene algo de razón, pero no por las razones que ella alega, sino porque, ¿qué es lo que sucede? En todo el año no han habido colaboraciones eficaces importantes. Al no haber colaboraciones eficaces importantes, no hay nada para iniciar verdaderamente un juicio oral y una acusación. No hay, pues. Hay unas en trámite, ¿no? Pero, entonces, ¿cuál era la central? Lo hemos comentado acá varias veces, la de Barata. ¿Se ha dado la Barata? No se ha dado la Barata. ¿Quién ha impedido a toda costa que Barata sea